Y ahora, para completar este estudio de las operaciones unitarias, vamos a ver los evaporadores. Si ven realmente, en la clase de operaciones unitarias 1 se estudian los intercambiadores de calor y los evaporadores. Esas son las dos operaciones unitarias que se estudian. Claro que se ve un montón de teoría de la transferencia de calor y cosas por el estilo, pero en cuanto a operaciones unitarias son los intercambiadores de calor y los evaporadores. Entonces ahora vamos a pasar a estudiar los evaporadores. En los evaporadores el objetivo es concentrar una disolución. En la mayor parte del disolvente, casi siempre el disolvente es agua, no es una evaporación, y el producto es el líquido concentrado. Entonces imagínense que nosotros queremos tener un concentrado de una fruta, entonces lo que hacemos es que le retiramos el agua y obtenemos el concentrado, que después nos puede servir de diferentes funciones. El... También si nosotros tenemos una disolución en donde hemos obtenido un compuesto que necesitamos después en una síntesis, entonces podemos retirar el disolvente para que nos queden ya los cristales del componente o no quede el componente, decir los cristales se confundiría con cristalización cuando aquí lo que estamos obteniendo es una disolución concentrada. Entonces, en los evaporadores existen varios factores que hay que considerar. El primero, la concentración. Recuerden que va a entrar la disolución diluida y sin embargo conforme va pasando por el evaporador se convierte en una disolución concentrada. Las disoluciones concentradas ya saben ustedes que tienen mayores puntos de ebullición, además va a aumentar su densidad, su viscosidad y muchos factores, entonces hay que saber manejar estas concentraciones ya más elevadas. También, sobre todo si lo que tenemos son compuestos orgánicos, se van a dar formación de espumas. Entonces la evaporación viene acompañada de esta formación que arrastra el líquido. Recuerden que nosotros no queremos arrastrar el líquido porque el líquido llevaría parte del soluto que estamos concentrando, sino que únicamente queremos arrastrar, retirar el vapor, en donde en el vapor sí que no arrastra nada del soluto que está presente. También hay que considerar la sensibilidad de la temperatura. Muchos compuestos, si nosotros los ponemos aquí se maneja mucho lo de las presiones, aumentar las presiones. Entonces, digamos, si nosotros tenemos a 10 atmósferas de presión, la temperatura de ebullición va a ser muy elevada y tendríamos que no lo soporta el compuesto o lo estamos retirando durante muchísimo tiempo y entonces hay que considerar la sensibilidad del material que estamos concentrando. Luego las incrustaciones, en cuanto empecemos a evaporar, generalmente se van a formar incrustaciones en los tubos que van a reducir los coeficientes globales. Entonces debemos de tomar en consideración cuánto se está incrustando para planear las limpiezas de las tuberías o ver qué solución le damos a ese problema. También el otro es el de los materiales de construcción. En algunos casos, tomando en consideración el tipo de material que estamos ebulliendo, no podemos trabajar con lo más común, que es el acero inoxidable, sino que tenemos que emplear otro tipo de materiales que van a salir muchísimo más caros. Entonces ahí de cualquier forma tenemos que ver cómo reducimos el área del intercambiador para reducirle el costo. Entonces ahí podríamos emplear bombas para mover más rápido el fluido dentro de las tuberías, o podríamos emplear hasta película agitada, que es que agitan el fluido dentro de las tuberías, que están una especie de raspador dentro de las tuberías, y con eso aumentamos los coeficientes globales y disminuimos el área de intercambio. También para hacer el diseño debemos de conocer el calor específico, el calor de concentración, la temperatura de congelación, la toxicidad, los peligros de explosión, la radioactividad, como etcétera. O sea, debemos de conocer bien el proceso una vez que estamos diseñando el evaporador o que lo estamos operando el evaporador. Y aquí tenemos los tipos de evaporadores. Vean que les presento aquí una imagen. Y los evaporadores son bastante intimidantes. Bueno, todos estos equipos de ingeniería química uno los estudia en las aulas. Y claro, ahí están en un librito y son muy pequeños. Sin embargo, cuando uno los ve en la vida real, queda atemorizado del tamaño que tienen. Pueden haber de todos los tamaños, pero en las grandes industrias tienen el equipo sumamente grande. Entonces una de las partes de eso, de salir de las aulas y pasar a trabajar, es acostumbrarse a los tamaños que tienen. Al fin y al cabo, el diseño es el mismo, la esquematización es la misma, pero claro, al verles el tamaño, tienden a intimidar. Los tipos de evaporadores van a ser A, evaporadores de tubos largos verticales, y B, de película agitada.
En los evaporadores de tubo largo están los de flujo ascendente, los de flujo descendente y los de circulación forzada. Vamos a estudiar cada uno de ellos a continuación. Aquí tenemos un evaporador de flujo ascendente. Fíjense que la alimentación se da en este punto. Luego, por diferencias de presiones, por Bernoulli, el fluido baja y luego vuelve a ascender sobre los tubos. Por eso se le llama de flujo ascendente. En la parte exterior de estos tubos entra el vapor que hace que bullan. Fíjense que los tubos conforme van subiendo, entonces van elevando su temperatura hasta que llegan a un punto en donde ya se alcanza la ebullición. Entonces cabría esperar que a una cierta altura de los tubos tenemos las dos fases, la fase líquida y la fase de vapor, que además promueve una mayor velocidad de fluido, del flujo y una evaporación más elevada, por eso se hacen de flujo ascendente. En esto serían un evaporador de circulación forzada. No solo lo dejamos que aquí, que por diferencias de presión suba por los tuberías, sino que de hecho colocamos una bomba. Entonces la bomba, claro que tiene su costo y su operación, su costo de operación, y lo que hace es que el fluido circule más rápidamente dentro de los tubos. Con eso aumentamos el coeficiente de transferencia de calor en la parte interior de los tubos. ¿Cuándo se hace eso? Generalmente cuando el material de construcción es muy caro y entonces queremos reducir al mínimo el tamaño de nuestro evaporador. Este es un evaporador de flujo descendente en donde lo principal que se debe de cuidar es, aquí se da la alimentación y vean que la alimentación distribuye el fluido dentro de los diferentes tubos. Entonces esta distribución es la básica, que la alimentación luego distribuye de forma que a cada uno de los tubos le vaya la misma alimentación. Aquí está la alimentación del vapor y aquí tendríamos el calentamiento hasta que llegue al bajo, en la parte inferior, el condensado y salga la disolución concentrada. Esta es una imagen de un evaporador de flujo de película descendente. Vean el tamaño comparado con el edificio. Y este sería un evaporador de película agitada. Fíjense que estos son generalmente más pequeños, por eso se están haciendo para disminuirles el tamaño. Y tienen que dentro de la tubería va un agitador, un rotor. Entonces este rotor lo que hace es aumentar la velocidad del fluido dentro de la tubería y con eso aumentar el coeficiente interno de intercambio de calor. En un evaporador recuerden que su capacidad va a venir dada por U, A y delta T, el coeficiente global, el área y la diferencia de temperatura. Entonces, el coeficiente global en la parte externa es un vapor condensante, no se puede hacer mucho, bueno, se puede promocionar que sea de película o de gotas, generalmente no se hace, va a ser de película, entonces el H0 está calculado por una condensación, mientras que el H interno estamos hablando de un fluido dentro de una tubería. Ahí ya saben que según el número de Reynolds vamos a tener los coeficientes de intercambio de calor. El área es el tamaño que tenemos que diseñar para que dé el cambio de temperatura que deseamos o la cantidad de calor se transfiera en la cantidad de calor. Y el delta T pensaríamos, fíjense que si va, aquí tenemos, están aquí los fluidos dentro de la tubería, entonces van a estar ebulliendo a la temperatura que esté dentro de estos tubos y el vapor va a llegar a una presión, entonces estaría a una temperatura de acuerdo a la presión con que se alimenta. Ese podría ser el delta T, la temperatura de presión a la que está trabajando el vapor y la temperatura de la presión que está trabajando dentro de los tubos. Sin embargo, hay varios factores que afectan este delta T. El primero es la elevación del punto de ebullición y la regla de Dewey, en donde vean que de acuerdo, aquí aparece que para el hidróxido de sodio, de acuerdo, este sería 0%. Y vean que según sea la fracción en masa, si nosotros teníamos que la temperatura de ebullición del agua era de aquí 250 Fahrenheit para la disolución pura, noten que para un 50%, o sí, aquí, entonces ya la temperatura de ebullición habría subido casi a 350 grados Fahrenheit. Entonces, esto por
Las propiedades del aumento del punto de ebullición al estar la disolución más concentrada, en este caso está representada para un compuesto iónico de carga +1 y -1. Entonces tenemos que considerar que eso nos va a afectar nuestro cambio de temperatura. También otro factor que afecta el cambio de temperatura es la carga del líquido y la caída por fricción. Vean que en una tubería, digamos de película ascendente, si la temperatura de ebullición que estamos calculando es únicamente la del fluido que está en la parte superior, ya donde pasa a ser vapor, pero en la parte inferior tiene un punto de ebullición superior debido a que tiene toda la carga del líquido superior en la parte de arriba. Entonces esa sería, y también por la caída de fracción misma que se da entre las tuberías, los tubos están siendo afectados a una mayor presión. Sí, aquí lo tenemos. Vean que esta sería digamos que esta es nuestra temperatura de ebullición para el tubo tomado a la presión en que están trabajando. Siempre este va a tener una elevación en el punto de ebullición que nos llevaría a esta temperatura, a esta T. El vapor entra a TH, un vapor sobrecalentado que lo pierde sumamente rápido, y ya tenemos a la temperatura de saturación del vapor. Entonces tendríamos que este sería nuestro delta T. Ahora, dentro de las tuberías hay algo de historia que depende de la velocidad que tenga el fluido. Si el fluido va a una elevadísima velocidad, vean que prácticamente se convierte en vapor al final de la tubería, que es este punto B'. Al convertirse en vapor, entonces ya se pierde la fricción que tenía debido a estar en un líquido, y vean que cae la temperatura de ebullición. Mientras que si tenemos en una baja velocidad, entonces siempre se ve afectado por la fricción y llegamos a un punto B. A partir de ahí ya tenemos las dos fases, vapor y líquido, y entonces comienza a disminuir la temperatura de ebullición hasta llegar al punto C. Generalmente estos factores por la fricción no se toman en cuenta en el diseño, sino que únicamente la corrección que hacemos es la elevación del punto de ebullición, este paso de T' a P. Como les dije, vamos a tener que considerar, entonces este sería el factor del delta T, muy importante a tomar en cuenta. El segundo factor es el factor del coeficiente global, en donde los coeficientes de transferencia de calor vamos a tener el coeficiente de la película de vapor, generalmente una condensación de vapor sobre tuberías, en donde sobre todo se debe de evitar la presencia de no condensables, se debe hacer una buena purga. Recuerden que la presencia de no condensables disminuye mucho el punto de condensación, y entonces con eso también nuestra diferencia de calor, nuestro delta T, que recuerden que el delta T es lo que está impulsando la transferencia de calor. Y luego el coeficiente del lado del líquido. Generalmente del líquido vamos a tener un fluido dentro de una tubería, entonces se calcula según los métodos que hemos venido estudiando. En cuanto, vean que aquí sale un resumen de los coeficientes globales para diferentes tipos de evaporadores. Entonces aquí tenemos que para evaporadores de tubos largos verticales con circulación natural, el coeficiente global va a estar entre 1000 a 2500 watts metro cuadrado grados Celsius. Mientras que si tenemos circulación forzada, tendremos coeficientes globales entre 2000 y 5000. Y para los evaporadores de película agitada con un líquido newtoniano y según la viscosidad, si la viscosidad es de 1 centipoa, entonces nuestra coeficiente global estará en unos 2000. Para una viscosidad de 1000 poas tendremos un coeficiente global de 600. Ahora vamos a ver el balance de entalpía para evaporadores de simple efecto, cómo poder determinar entonces cuál es el calor que necesitamos transferir. Para eso vean que nuestra entrada de vapor, el vapor entra aquí a una ms y a una entalpía de vapor. Esta entalpía de vapor, vean que sería el calor del vapor, que es el que está donando calor, va a ser igual a m punto del vapor, y la entalpía del vapor menos la entalpía del condensado. Luego sale a la entalpía del condensado. Una vez que ha transferido su calor latente de vaporización, sale a la entalpía del condensado. Y por lo tanto el calor del vapor es m punto del vapor por el lambda de vaporización. Mientras que el calor que recibe el fluido, aquí tenemos la entrada del fluido, va a entrar a una m punto de alimentación y una entalpía de la alimentación, y se va a elevar, va a salir luego esta alimentación sale de dos partes.
un M punto, que sería la solución concentrada, el licor espeso, y a una entalpía según a la temperatura que salga. Y eso mismo lo que estamos separando sería el vapor, que lo calculamos M punto de alimentación menos M punto, lo que está saliendo como licor, y este va a salir a la entalpía del vapor, o sea, según la temperatura con que salga de la vaporización. Por lo tanto, tenemos que el M punto del vapor, el calor M punto del vapor por lambda de vaporización, va a ser igual al M punto de la alimentación menos el M punto del concentrado por la entalpía del vapor, o sea, esta parte de aquí, menos M punto de la alimentación por la entalpía de la alimentación, o sea, esta parte de aquí, perdón. Este sería la parte del vapor menos la parte de la alimentación, y fíjense que haría falta esta parte. Bueno, ya lo vamos a comprobar. En el balance de entalpía con calor de disolución despreciable, vamos a tener que... Sí, vean, ya revisé, tenía mal hecha la ecuación. Entonces tendríamos que el calor que transfiere el vapor, que es esta parte de aquí, es igual al vapor que recibe el fluido de la alimentación, que sería igual esto, que es lo que estamos vaporizando, menos M.FHF, que es la entalpía con que está entrando la alimentación, más M.H, que es la entalpía con que está saliendo la disolución concentrada. Entonces ahí sí ya tenemos la ecuación correcta. En el caso de que tengamos un calor de disolución despreciable, entonces podemos trabajar con los CPs. En vez de estar buscando en tablas las entalpías, solo vemos las diferencias de las temperaturas y lo calculamos con el CP. Entonces, el calor que recibe el fluido va a ser el calor de la alimentación para llevarlo hasta el punto de ebullición, y luego el calor de vaporización. Entonces, este calor de alimentación va a ser igual al M punto de alimentación, el CP de la alimentación, T menos TF, en donde T es la temperatura a la que va a ebullir el fluido dentro a la presión de operación. Y el QB, que es igual a M punto F menos M punto, o sea, la parte que estamos vaporizando, por el lambda de vaporización. Y por lo tanto, el calor, todo el calor que transfiere el vapor, va a ser igual a la sumatoria de estas dos ecuaciones, M.F, CPF, T menos TF, más M.F menos M. Lambda de vaporización. Bien, con esto concluimos esta parte. Les pido que hagan el ejemplo 1 y concluiremos ya la clase el martes próximo. Ahora me lanzo a revisarles las tareas del capítulo 14 y muchos saludos.